Hola, bienvenidas a Entre Nosotras y Dios, un espacio entre amigas entre la fe. Somos Viviana y Andrea, dos amigas en nuestros 30 que al igual que tú, estamos aprendiendo lo que significa caminar con Dios en la vida real. Este podcast es para mujeres que están comenzando su camino de fe y quieren conversaciones honestas, sin presión y sin máscaras. Aquí hablamos de hábitos bíblicos y perfeccionismo, de vencer la pereza espiritual, de relaciones sanas y de cómo permanecer cerca de Dios en medio de lo cotidiano. No se trata de tenerlo todo resuelto, sino de crecer juntas, un paso a la vez, con gracia y con verdad. Bueno, mi gente bonita, hoy queremos hablar sobre los hábitos que nos sostuvieron cuando éramos nuevas en la fe. Siento que estos son nuestras experiencias, más que todo, y del cómo lo vivimos en el principio. claro. Bueno, ¿quieres comenzar? Sí, bueno, en mis inicios yo tenía muchísimas ganas de empezar, pero no sabía cómo. Veía prédicas, no sabía ni cómo orar. Y en ese momento yo lo que hacía era como que orar, pero le decía a Dios como que necesitaba personas que me ayudaran, pues. Una anécdota muy bonita, de ese momento sentí como que Dios estaba allí conmigo, que me estaba guiando. Era cuando conocí a una amiga venezolana que locamente ya nos seguíamos en Instagram antes de esto como por 2 años, y yo sí empecé a ver que ella publicaba contenido cristiano y ya después como que siempre la tenía ella como referente en cuanto al tema de Dios. Y justamente estaba comiendo en un café y estaba lloviendo y llega ella al café y cuando la veo ella, ay, pero ella No, es la... ¿eso fue aquí en Suecia? No, eso fue en Marbella, en España. Ah, ok. Pero en ese preciso momento yo estaba así, como que quería conocer a alguien, estaba como hambrienta de la palabra, ¿no? Claro. Y cuando ella llegó al restaurante, yo la reconocí y pues dejé que ella comiera y todo, pero yo sentía como que pregúntale. Y nada, y le pregunté, y yo le dije, ay, mira, yo te conozco, nos seguimos en Instagram. Y me dice, ay, sí, ¿dónde tú eres de Venezuela? Ay, yo también soy de Venezuela, no sé qué. Entonces, bueno, de ahí empezamos a conversar. Yo le dije, yo sé que tú hablas mucho de Dios y bueno, yo estoy en ese proceso, en ese camino, y ella súper feliz. Y justo me dice, yo estoy sacando unas mentorías para crear un programa. Eso yo lo vi como una señal, ¿no? Total. Entonces ella me dice, bueno, escríbeme por WhatsApp y ahí coordinamos. Qué linda que te dio el WhatsApp y todo, o sea, estaba tan dispuesta. No, ella es un amor, o sea... Qué linda, la si ella- bendecimos donde Sí, quiera que esté. Angélica, cuando escuchas este podcast tú sabes que ella fue una luz para mí en ese momento. Sí, Qué linda. No, increíble. Entonces, bueno, ya después de ese momento empezamos a hablar y yo dije que sí, o sea, ni lo dudé. Y siempre estuvo ella acompañándome en el grupo de WhatsApp, habían otras chicas, eso me encantó porque me sentía en comunidad. Entonces, Claro. ella, como que me sentía sostenida. Y cuando tenía dudas, ellas me ayudaban y siempre había alguna que estaba para mí. Es tan importante la comunidad cuando eres nueva, o sea, Sí. es increíble. No, creo que es primordial. Y más cuando uno no tiene amigos No. que te guíen. Entonces, eso es como que lo que te mantiene Enfocada. exacto. Total. Exacto. Y bueno, desde allí ya sí, ella fue guiándome, me dio como ciertos parámetros de qué seguir, que si orar en la mañana y todo eso, pero eso lo vamos a seguir desarrollando más tarde. Pero ahora cuéntame tú, Andrea. Bueno, para mí al principio yo siento que lo más fuerte para mí fue como dejar los hábitos, los pensamientos viejos que tenía, como que la renovación de mi mente todos los días, creo que fue lo más difícil para mí. Y también en no caer en condenación. ¿Condenación? La culpa. En la culpa, pues Ujú, exacto. sí. Sí, o sea, como que no hay condenación en Cristo. Total. Como que, claro, está bien que te arrepientas de lo que hiciste, pero fue como que empecé a ver atrás y vi todo lo mal que hice y eso me pegó mucho al principio. O sea, me sentí bastante mal, a ti también. Y eso es un error que uno siempre comete. Sí. Que uno se siente muy culpable y eso uno le mantiene como un pie atrás porque no te deja avanzar. Sí, no, eso para mí fue, creo que una de las partes más fuertes, la culpa que sentí con la gente, con mi familia, cómo actué, las cosas que hice antes. Entonces, eso. Y es importante como tener en cuenta que, ya lo dije, no hay condenación en Cristo. Entonces, es para que te arrepientes y continúes, no lo vuelvas a hacer. Eso fue una de las cosas, así se sentía al principio. También me sentía, al mismo tiempo, era un poco raro, porque me sentía muy feliz, o sea, muy realizada, muy llena, o sea, nunca sentí Paz. esa paz, esa tranquilidad, esa llenura que no hay en otro lado. ¿No? Y O que sea, no tiene explicación. Yo en ese momento también, cuando ya empecé allí a ir a la iglesia, yo se me sentía una paz y una tranquilidad que yo no
que no podía explicarlos. Eso creo que es una de las cosas que más bonitas que uno siente al principio también. La primera vez que fui a la iglesia, o sea, yo no iba a una iglesia desde que tenía 5 años, una cosa así. Y la primera vez que yo fui a Hillsong, Suecia, ese domingo, una iglesia que dije, no, tengo que ir, siento que hay algo ahí. Ahora, cuando empezaron a cantar la primera canción, empecé a llorar y llorar y llorar. Los lagrimones. Y no conocía a nadie. O sea, fui sola, no conocía a nadie. ¿Quién me va a ver? No lo sé, pero más que nadie me conoce. Yo también sentía como pena. Dije, ¿qué será? ¿Que estoy llorando de más? ¿Será será que soy la única? Yo, menos mal que nadie me conoce. Sí. Pero sí, uno se siente muy quebrantado. O a mí me pasó muchísimo al principio. Sí, y yo creo que eso toma su tiempo también. No Sí. es ay, en una semana ya eso pasa. Eso dura como, por lo menos en mi caso, como 3 meses, que siempre me sentía como muy nostálgica. Me Sí. sentía como que con muchos sentimientos revueltos por dentro. Sí, sí. Total. Uno se siente como trastornado, como ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo? Yo creo que es Dios como que moviendo todo. Sí, como moviendo reorganizando todo, todo. Bueno, me encanta. Pero bueno, sí, al principio también, bueno, era eso, la culpa y... Y lo que tú decías también de dejar los malos hábitos, creo que también es como complicado al principio de dejar Claro, primero darte cuenta de que eso está mal y segundo, dejarlo. O sea, quizás... Y vas a fallar. Exacto. Vas a fallar y la cosa es que no te mantengas ahí que fallé, ya listo, me doy por vencido. No, continúa intentándolo. Claro. Que algún día... No, y que pudimos fallar, que yo también lo hice y me sentía culpable. Entonces eso. de ahí no me sentía digna y dejaba de orar. Entonces esta Angélica sí me decía, no dejes que el enemigo te confunda ni que te aparte de Dios. La culpa no viene de Dios. Así que sigue adelante, sigue como venías. Y qué buen consejo es ese. A mí Sí. particularmente la culpa nunca me alejó de Dios, pero sí me sentía mal conmigo misma. O sea, como que yo era muy fuerte conmigo misma, como que sí, era así como un poco, me trataba muy mal. Y también a lo largo de este caminar me he dado cuenta que tengo que ser más suave conmigo misma, perdonarme por las cosas que no sabía antes. O sea, qué importante es perdonarte a ti misma. Porque Dios ya te perdonó. Exacto, entonces es importante que tú no te sigas golpeando por Sí. las cosas que ya pasaron. Sí. O sea, es importante que sepas que está mal y lo cambies y listo, hasta ahí Para quedó. poder seguir adelante, para Claro, ir para avanzar. Para avanzar eso. Bueno, y entonces cuéntame, ¿cuáles son los hábitos que más te ayudaron? Bueno, entre los que más me ayudaron era dedicarle las primeras horas Clave. a Dios, o sea, porque uno en esta nueva era, uno siempre está pendiente del teléfono, lo primero que revisa es el teléfono y ni siquiera se toma un tiempo para respirar, para estar Pausa, consciente, sí. Estoy despierta, entonces lo primero que hago es tomarme por lo menos 5 minutos, no mucho porque eso es mentira que te vas a quedar 20 minutos en cama así, pero así 5 minutos para respirar, para dar gracias por respirar, por volver a tener un día más de vida y entregarle mi día a Dios. Y yo creo que eso es clave. A mí también me ha ayudado muchísimo el despertarme y lo primero que hago es orar. Siento que eso, o sea, como que pone el tono del resto del día. Sí, y he sentido el cambio Yo total. también, total. Y siento el cambio cuando lo he sentido, cuando no oro. Y cuando oro, me despierto como con más energía, hago todo como con más ganas y el día me rinde. Es como Todo que... fluye. Sí, todo fluye. Y sin entonces embargo, si no es un día bueno, que pasaron cosas, que recibiste malas noticias, igual, lo recibes de otra manera. totalmente, lo puedes ver de otra manera. Sí. Entonces, pasar tiempo en la Biblia. Al principio, como no sabía por dónde empezar, yo decía, ¿por dónde empiezo? ¿Por el Nuevo Testamento o por el Viejo Testamento? Entonces, lo que para mí, en mi caso, es por el Viejo, pero también quería empezar por el Nuevo. Entonces, leía 2 capítulos en la mañana del Viejo Testamento y 2 capítulos por la noche del Nuevo Testamento, porque para mí los dos son importantes. Y como quiero Súper. conocer como una de las cosas que más quería también era conocer a Jesús, conocer a Cristo, entonces le dedicaba parte de la mañana y la parte de mi noche. Me encanta. Qué linda. Yo cuando empecé, estaba muy hambrienta, como digo, y yo leía la Biblia, podía pasar como 4 horas, en mis tiempos libres, podía pasar como 4 horas ahí metida, pero porque estaba así como que necesito saber qué hay aquí. Y de verdad que, obviamente esto no es para todo el mundo, porque siento que es muy densa la Sí,
A mí fue lo contrario. fácil. No fue fácil. A mí al principio me costaba leer mucho. Claro. Yo leía poco y como no entendía, le pausaba. O sea, como que no me presionaba porque si no sentía y no me No te leía entra. y no me entraba nada. Claro. Pero sí, a mí me ayudó eso mucho, leerla. Yo la empecé a leer desde el Viejo Testamento, o sea, como en línea cronológica. Siento que esa es una de las mejores formas de leerla, ya que tienes como que entiendes por qué las cosas pasan como pasan. Hay un Sí. seguimiento de la historia. Y entiendes el contexto de por qué Dios actúa como actúa en los momentos, en lo que pasaba. Pero también hay gente que dice que es importante, o sea, que está bien también comenzar con los evangelios, con el Nuevo Testamento. Entonces yo siento que eso es más como que decisión propia. Sí, sí. Y aparte que, obviamente, por donde empieces, empieza. Empieza, y eso es lo más importante. es lo más importante. Y ya una vez que empiezas, estoy segura de que vas a tener más hambre y Sí, vas a sí. tener más ganas de Sí, leerla. y Dios te va a hablar muchísimo. Muchísimo. Y te vas a Muchísimo. sentir identificada en muchísimos de los versos. Sí. Y vas a quedar como que... ¡ah! Que eso es lo que me gusta mucho del Viejo Testamento porque hay mucha confrontación Sí. contigo misma. Sí. Con esa parte de tuya que Que tú dices, que o sea, conoces, que la claro. tienes y ahí te confrontas. No, y más cuando tú estás leyendo y dices, uy, claro, yo me molesto con los israelitas, pero después me quedo pensando, pero ya va, yo actúo igual. Exacto. Pero sí es importante, es súper importante estar en la Biblia y saber más. También siento que es importante escuchar alabanzas, mantenerte siempre como que, porque siento que te recuerda quién es el Dios que tú estás sirviendo, quién es. O sea, me encanta siempre estar en alabanza, siento que Dios habla bastante cuando estoy callada así, nada más escuchando o hasta cantando. Siento que Él se mueve mucho, o sea, vienen como pensamientos a ti, Sí. te habla de alguna forma, es muy lindo. Y también yo siento que las alabanzas te llenan el espíritu. Total, Te alimentan el espíritu, exacto. Y al principio, yo cuando escuchaba las canciones, me quebrantaba. Ay, yo O sea, también, era una cosa demasiado. que yo no paraba de llorar y eso era... Y una de las canciones me Bueno, acuerdo todavía, la verdad. que siempre recuerdo es que es muy famosa, que se llama Hermoso Momento. Ay, me encanta. Esa canción yo siempre la escuchaba, yo decía, No, "Ay", me guarda. sentía demasiado identificada y creo que Claro, muchas... yo siento que muchas de las te ayudan como a Sí, sentirte amada, sí, a saber quién es Dios, o sea, te recuerdan. Sí. Me encanta. Y bueno, las prédicas también, escuchar siempre prédicas, siempre Sí. hay un aprendizaje. Siempre, siempre. Y yo creo que eso también alimenta las ganas de seguir aprendiendo. Claro, renueva tu mente. Renueva. Y bueno, cuidar el contenido que uno consume, lo que escuchas es súper importante, ¿ok? Y bueno, también creo que es importante cuidarnos de las malas palabras. Sí. Eso fue un poquito difícil para mí, a veces va y viene, pero siento que es súper importante cuidar cómo hablamos, porque en la lengua tenemos el poder de la vida y la muerte, así sí. dice en la Biblia. Entonces hay que tener demasiado cuidado con lo que hablamos. Y creo que está muy normalizado Claro. en la sociedad de hablarnos con malas palabras o decirnos algunas cosas, sí, en chistes y más que no nos edifican. No. Primero, no nos edifican y es como que estás lanzando palabras a las personas o a ti misma. A mí mismo A también ti puede misma. ser. Y en tu casa las palabras son de bendición o de maldición. Totalmente. Entonces, si tú estás hablando de una manera en que tú piensas que no está en el mundo espiritual, estás lanzando maldiciones. Claro, no se puede normalizar. No. Y también siento que, bueno, otro hábito también que siento yo que es súper importante y que a mí personalmente me hace sentirme muy cerca de Dios es hablar con Él como un amigo. Sí, yo siempre veo que tú hablas con él como si fuera un amigo. Le ponen la silla, le ponen Claro, y yo siento que me ayuda tanto porque, claro, yo pongo la silla, pongo la Biblia ahí, Sí. la abro y digo, mira, ajá, entonces, ¿qué opinas tú? Porque yo siento que él, obviamente, es mi amigo, es mi padre y siento que me siento más como, puedo ser más honesta, puedo ser como soy, o sea, no hay nada que le oculte. Y siento que eso hace que yo me sienta más conectada con él, más íntima. Y nos quita también esas... ¿Cómo se dice? Esas limitaciones de que uno siente como que, ay, esconderte o hablarle de una manera que no eres tú. Exacto. Como tú le hablas a un amigo, con honestidad, con sinceridad. Como tú eres. Como tú eres, le dices, papá, no puedo con esto, o mira, escúchame, no sé qué hacer con esta situación. Claro. Y así es como que él quiere que nos Exacto, dirijamos con a él. honestidad. Tal cual como somos. Si estás empezando en la fe, no te compares, no te exijas más de lo que Dios te pide. Un hábito pequeño, así sea pequeñito, sostenido con amor, puede transformar toda tu vida. Y oramos para que Dios te sostenga como así como nos
sostuvo en nosotros, que encuentres hábitos que te acerquen y no que te carguen. Dios no es un Dios de presión, sino un Dios cercano, amoroso y que busca tu corazón. Somos Andrea y Viviana y nos escuchamos en el próximo episodio. Entre amigas, entre fe, entre nosotras y Dios. Hasta la próxima.